Buenos Hola días. de nuevo, buenos días. Aquí estamos con otro vídeo más y hemos pensado que íbamos a hablar con vosotros o os vamos a contar lo que es el I Ching de Éranos, ya que así es como se llama nuestro canal. ¿Qué significa de Éranos? Entonces aquí estamos con Sean, que nos lo va a explicar estupendamente. ¿Por qué él estuvo allí? Era un centro. Cuéntanos. Éranos es un centro de estudios Oriente-Occidente fundado en 1933 por Olga Fröbe con la ayuda de Carl Gustav Jung, que fue un lugar de grande creatividad en las décadas centrales del siglo XX y un rol muy importante en la historia de Éranos tuvo el I Ching, ese texto oracular chino del segundo milenio antes de Cristo, que fue portado en Europa por Richard Wilhelm, el misionero Richard Wilhelm, con su traducción en alemán en 1923. Y en Éranos el I Ching tuvo un percurso muy importante, muy particular, especialmente debido a Rudolf Ritzema, que fue el director del centro de Éranos por 30 años y elaboró una lectura, una traducción del I Ching muy especial. Aquí tenemos su libro, ¿vale? Y Xantena estuvo con Rudolf Ritzema elaborando la última edición, bueno, la primera en italiano y la segunda edición que se hizo al inglés. La primera de italiano fue en 1996, ¿no? Y la segunda en 2005. ¿Y qué, Sí. tiene de peculiar este I Ching? Por ejemplo, con respecto a la obra del I Ching de Wilhelm, de Richard Wilhelm, que es la obra clásica. El I Ching de Éranos nace de la realización que Rudolf Ritzema tuvo, que el chino arcaico del I Ching es un lenguaje muy flexible y muy con una multiplicidad de significados. Así que la traducción de Richard Wilhelm, como todas las traducciones occidentales del I Ching, es una interpretación necesariamente. Rudolf intentó poner la interpretación no en el acto del traductor, sino del lector. ¿Y cómo lo consiguió? Parece muy interesante eso que dices. Lo consiguió con una estructura particular de la traducción que consiste de dos elementos clave. Lo de una palabra núcleo o palabra clave que rinde. Bueno, la idea es cada carácter chino está traducido siempre por el mismo término, que viene a ser una palabra núcleo o palabra clave de esa gama, de ese carácter. Pero la palabra núcleo no completa enteramente el significado del carácter chino, sino está asociada con un campo de significado que da todas las principales lecturas de este carácter chino. Entonces me imagino que es el propio consultante el que de alguna manera se relaciona con el libro y completa su propia lectura, ¿no? En función de la resonancia que cada término tenga con él, ¿no? El texto oracular no tendrá un significado único, sino tendrá un significado que varía de vez en vez en términos de la situación, la persona, la circunstancia, lo que resuena en el consultante, en esta persona. Por ejemplo, aquí tenemos el hexagrama 58, the open, el abierto o la apertura, y en los campos de significado de este término chino son
una superficie abierta que promueve la interpenetración, el escambio. Es algo agradable, fácil, libre, denota un pasaje, una apertura, la boca también intercambiar, encontrarse, reunirse, sí. Lo que también tiene una sensación de alegría, de algo agradable, sí. Hay muchísimos de encuentro. Sí, muchísimos, sí, todas sí. Estos significados resuenan este mismo carácter chino y cada vez que en la lectura del oráculo tendrá una particular resonancia en relación con la pregunta que ha sido puesta. Claro. Es muy interesante porque cada persona es diferente, lleva una situación distinta cuando pregunta al oráculo y digamos que no es una sola frase para todo el mundo, sino que cada persona construye el propio sentido, ¿no? de su lectura. Claro. ¿No? El lector, el consultante, es un participante activo del acto oracular. Muy interesante, sí. El acto oracular no es ejecutado por el traductor, sino por la persona. Principalmente por el consultante. Muy bien. Lector. Y otra pregunta que tengo para ti, porque este libro incluye la particularidad de la brújula del tiempo. Creo que está aquí al final. A mí me gustó muchísimo cuando lo vi por primera vez. Os lo voy a enseñar a cámara para que podáis verlo. Y bueno, es una forma en la que se representa el tiempo en el I Ching, ¿no? Porque el sentido del tiempo tiene mucha importancia, ¿no? En este sistema oracular. ¿Puedes un poco contar brevemente cómo comprende el I Ching el tiempo y qué significa esto de la brújula del tiempo? Sí, los chinos concebían el tiempo en términos cíclicos, de forma circular. La brújula del tiempo usa los varios ciclos del pensamiento chino sobre el tiempo y su combinación, cómo se sobreponen. Así que hay el círculo más central, digamos, de lo yin y de lo yang. Luego hay el círculo de los 5 elementos o 5 fases de transformación. Luego hay los ciclos de los trigramas del I Ching y todo lo que se encuentra en un mismo eje tiene una resonancia. Por ejemplo, si encontramos el trigrama de la origen, que tiene como símbolo el trueno, todas estas palabras, emerger, trueno, agitar, el joven yang, el leño, la madera, todas estas calidades resuenan. Cuando encontramos una, las otras están también que digamos activadas. Que esto está relacionado con la teoría cosmológica, ¿no? de la tradición china, de cómo del yin yang surgen las 10.000 formas, ¿no? Sí, exactamente. Cómo son las distintas capas de emergencia, ¿no? Donde cada vez, ¿no?, una capa involucra a otra, ¿no? Así hasta que al final llegamos a los trigramas del I Ching, que son 8, digamos, configuraciones energéticas fundamentales. Muy interesante, y sí. Cuando se combinan 2 a 2, crean los 64 hexagramas del I Ching. Muy bien. Pues esperamos que con esto os haya quedado un poquito más claro lo que es el I Ching de Éranos. Y tú has trabajado con I Ching ahora ya unos años. Sí. Pues sí, Xantena, la verdad que la práctica psicoterapéutica funciona muy bien. Y me ha sido muy grato descubrir, al leer la historia de cómo el I Ching entró en Occidente, cómo de hecho uno de los focos de entrada fue la consulta de los psicoanalistas junguianos, de Jung y de algunos discípulos suyos, y además algunos de ellos relacionados con el centro Éranos. Así que, bueno, pues francamente
ha sido una sorpresa descubrirlo, ¿no? Y sí, funciona muy bien y yo estoy muy contenta trabajando con el I Ching en psicoterapia. La verdad que además este I Ching permite muchísimo a psicoterapeuta pues poder relacionarse con el mundo imaginado, ¿no? Sí, exacto, eso es. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, hasta aquí hoy y queríamos también aprovechar este vídeo para deciros que la obra del I Ching de Eranos está a día de hoy en inglés y en italiano, pero que estamos ya involucrados en la traducción al español. Ya hemos empezado con ese proyecto y esperamos que muy pronto, quizá para el año que viene, pues podamos tenerlo y podamos contar con el primer I Ching de Eranos en español. Esperemos que lo recibáis muy bien. Esto es todo y muchísimas hasta pronto. gracias.